¿Cómo están? Qué bueno. Tengo ubicado más o menos a los que vienen a misa del domingo, que yo les dejé una tarea la semana pasada. ¿La recuerdan, verdad? Sí, creo que me sirve para apoyarme. ¿Recuerdan cuál era el verbo de la semana pasada? Velar. ¿Pudieron rumiarlo? El velar. ¿Sí? ¿No pasaron la noche en vela estos días? Anoche. Hay que prepararse, ¿verdad? Les dije, terminamos la palabra, vemos que nos sirve, cómo nos vamos preparando para este Adviento con el velar. Esta primera semana del tiempo del Adviento que terminamos hoy, nos proyectaba en esa línea. Es que tú y yo tenemos que estar preparados para poder velar. ¿Recuerdan eso, verdad? Que les dije, para velar hace falta tener ¿de acuerdo de lo que yo necesito? Yo para pasar la noche en vela necesito un termo de café al menos, ¿no? Yo no me lo dormí. Entonces, en el plano espiritual también habría que ver qué me hace falta a mí para prepararme. Ahora, esta segunda semana, la cosa sube el nivel en la predicación y sube el nivel en la exigencia del Señor. Porque resulta que tanto el profeta Baruch en la primera lectura como el Evangelio de hoy se complementan. ¿Qué pasa en el Evangelio? El Evangelio tiene dos momentos, o dos líneas en el momento del Evangelio. El autor sagrado trata de ubicar a Jesucristo, que es la palabra, en el plano espiritual y en el plano terrenal. Por eso que comenzó el Evangelio de hoy diciendo, en el año 15º del reinado del César Tiberio, diciendo Poncio Pilato procurador, diciendo Herodes tetrarca y fulanito, con el nombre de toda esta gente que fueron gobernando y tenían el poder en Roma y en Israel, nos ubica en el tiempo y en el espacio. No es un cuento de camino, primera cosa. La segunda, con la personificación en uno de los famosos personajes del Adviento, que es Juan el Bautista. Y uno va a quedar con la figura de Juan y lo que pide el Señor por medio de Juan. Juan el Bautista, nosotros decimos que es el último de los profetas. Eso lo decimos nosotros, ¿no? En palabras más bonitas, más así como que profundas, decimos que Juan es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el profetismo antiguo y el profetismo nuevo. Casi que no podemos ubicar a Juan, porque si decimos Juan el Bautista es profeta del Antiguo Testamento, no. ¿Es profeta del Nuevo Testamento? Tampoco. Está ahí en el medio, ¿no? La transición, ¿se acuerdan? Algunos teólogos lo llaman bisagra, ¿no? O sea, cierra el antiguo y abre una nueva profecía en el nuevo. Ahora, Juan el Bautista, cuando comienza a predicar de una manera radical. Hay algunos datos en la predicación de Juan que a veces nos saltamos muy rápido, porque si yo no lo fijo, es posible que no me diga nada. Primera cosa, ¿dónde está predicando Juan? En el desierto. ¿Por qué Juan no predica en Jerusalén? Jerusalén es el centro de la fe, de la religión, del sacrificio, de la costumbre. ¿Por qué Juan no predica allí? ¿Todos creen allá? ¿Sí? ¿Por qué más? Quería innovar y resulta que hay una situación de fondo que es la que no le gustó al pueblo de Israel y a los que estaban en las autoridades. El sistema que estaba gobernando en el momento era un sistema podrido. Y Juan va a chocar con el sistema podrido. Juan, cuando comienza a predicar en el desierto, dice: miren, yo no predico en Jerusalén, porque los que están en Jerusalén ofreciendo ese culto están todos sumergidos en una situación de corrupción. Yo voy a predicar en el desierto. Y además, al otro lado del Jordán. No está predicando del lado de Jerusalén, sino del lado del desierto.
Y estar en el desierto, del otro lado del Jordán, es una figura del autor sagrado que muestra que el pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Y antes de entrar en una situación de corrupción en la que estaba, fue un pueblo libre en el desierto. Por eso, la actitud de Juan de predicar en el desierto, eso le cayó feo a la gente que estaba en el poder. ¿Por qué Juan comienza a predicar del otro lado y en el desierto? Además, lo que predica Juan. O sea, Juan comienza a predicar un bautismo de conversión y se enfoca solo en la conversión. Ya tenemos esa imagen de Juan, entonces. ¿Qué nos dice el autor sagrado hoy? El sitio del desierto. O sea, el desierto, para el pueblo de Israel, representó ese espacio donde Dios los tuvo que ayudar a crecer y donde el pueblo tuvo que aprender. Recuerden el pueblo de Israel que a cada rato hace una cosa extraña, ¿no? Y Dios, acá, allá, recuerden, con el pobre Moisés, tenemos hambre, recuerden eso. Allá nos moríamos, allá teníamos ollas de cebolla, decían, ¿no? Y tú nos sacaste a morir hambre. Después que no tenían agua, que no tenían pan, que no tenían. O sea, el desierto representó para el pueblo esa parte del tiempo de sanarse y de aprender. Juan, que comienza a predicar en el desierto, a los que va a bautizar les tiene que decir: miren, nosotros no podemos seguir con esa situación de un régimen político. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que comenzar con una cosa nueva. Y la cosa nueva de Israel nace en el desierto. Hay que aprender del desierto. Porque el desierto también representa para nosotros una situación media complicada. ¿Qué encuentra usted en el desierto? Nada más con decir desierto, ya usted se imagina una situación inhóspita, de sacrificio, de trabajo. Pero que después del desierto, ¿qué encontró el pueblo de Israel? La tierra prometida. Después del desierto. Y tú y yo, en nuestras vidas, también pasamos en algún momento por algún tipo de desierto. A veces el desierto parece largo, árido, ¿no? Pero después que uno lo pasa, llega a la tierra prometida. Y lo que nos mantiene es la esperanza de la tierra prometida. Lo que mantuvo al pueblo de Israel 40 años esperando fue la promesa de que la tierra estaba allí esperando por ellos. Una tierra buena que emana leche y miel. Eso mantuvo el pueblo. Que aunque la cosa estaba complicada, fea en el desierto, que iban a salir de esa situación. Eso le dio esperanza al pueblo y lo mantuvo allí. Por eso que Juan no es casualidad que comience al otro lado del Jordán, que llame a la conversión y que esté predicando en el desierto. Eso le cayó, ya lo dije, feo a la gente que tenía el poder. Que dijeron que este profeta, como los antiguos, es un problema. Después, la figura de Juan que va a anunciar. Dice el autor sagrado que una voz clama en el desierto, dice, ¿no? Una voz. Juan viene a ser la voz, pero hay que diferenciar entre la voz y la palabra. La voz es el sonido que uno puede producir. Si no tenemos palabra, a lo mejor somos como los animales, ¿no? O sea, los animales pueden hacer un ruido, el perro puede ladrar, una cosa ahí. Hace falta la palabra para comunicarnos. Y en el nivel de nuestra situación de progreso, es la palabra lo que nos identifica a nosotros como seres humanos. Además, hay situaciones en la vida donde usted y yo nos vemos tan complicados que entonces usted sabe lo que siente y a lo mejor tiene la idea clara en su cerebro, pero resulta que usted no sabe explicarla. ¿Y qué dice usted? No tengo palabras. O a veces decimos, no explicar eso, ¿no? O sea, no sé cómo lo voy a explicar, pero lo sientes, sí, lo vives, sí, pero no sé explicarlo. O sea, el lenguaje se queda corto. Juan viene a ser la voz, es decir, el canal. Juan va a ser el canal,
Pero Juan no es el que va a cambiar la realidad, porque la palabra es Jesucristo. Juan es solo el canal. Jesucristo es la palabra que va a cambiar. Ahora, Juan, que sirve de voz en el desierto, dice allí, cita en la primera lectura entonces, dice que los montes se van a rebajar, se van a bajar, como es que dice la palabra, ¿no? Las colinas se van a rebajar, los valles se van a rellenar. ¿Qué más dice? No se rellenar de los valles y todo eso, ¿no? Todo lo va a nivelar. Y cuando uno se pone a pensar, uno dice, ¿cómo vamos a rebajar una montaña? ¿Cómo se va a bajar? Es posible que el autor sagrado no esté hablando solo de las montañas físicas, sino de muchas montañas que hay que bajar ahí. La montaña de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestra rabia, de nuestra ira. A lo mejor eso hay que bajarlo en Dios. Juan, que viene a proclamar en el desierto, resuena su voz en el desierto. Y nosotros podemos decir hoy, ¿cómo me va a ayudar la palabra de Dios a mí esta semana? Fíjense, nosotros estamos en una situación de mundo donde hay muchos desiertos también. Y necesitamos a muchos Juanes. Necesitamos a Juanes, no hay que cantar, ¿no? No hay que cantar. Necesitamos muchos Juanes que vayan a anunciar la palabra, que pueda enfrentarse a una situación de régimen que si está podrido hay que denunciarlo. Y allí entra la figura del profeta. A veces entramos en una confusión con el profetismo, porque el profeta no es solo el que anuncia, sino también el que denuncia. Yo no sé por qué le damos fama nada más al que anuncia, porque resulta que cuando usted busca denuncia. Anuncia la conversión, pero una conversión que denuncia los reinos que está podrido. Cuando dice, ese sistema no puede seguir. Tenemos que comenzar con una cosa nueva. Juan es testigo y comienza a preparar el camino al Señor. Cuando el Señor viene, ya Juan tiene un grupito allí, fríamente calculado y estratégicamente. Los primeros discípulos de Jesús, según el Evangelio de Juan, son discípulos de Juan, que van a seguir a Jesús, pero que han experimentado lo que hay que cambiar. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios esta semana a nosotros? ¿Cuál será el verbo? Cambiar. Puedo decir otra palabra. Anunciar. Me gusta anunciar. Podemos usar proclamar. Porque cuando yo proclamo con fuerza, pues se cumple la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es espada de doble filo. Algunos pues a mí también, ¿no? Pero yo tengo que ser capaz de proclamar. Yo tengo que ser capaz de anunciar los valores del reino. Yo no me puedo quedar mudo frente a una situación de injusticia. Porque cuando usted se queda mudo frente a una situación de injusticia, usted se hace cómplice y no tiene derecho a quejarse. Entonces, usted tiene que denunciar la injusticia. Y eso es el cristiano. Porque el cristiano está llamado a proclamar el reino. Y el reino, y construir el reino, es un reino de justicia, de paz, de amor, de fraternidad, de solidaridad. No puedo ser lo contrario. Por tanto, esta semana es para que tú y yo nos revisemos en el proclamar. Cuando te bautizaron, te hicieron sacerdote, profeta y rey. No toca la segunda parte del profetismo, asumiendo que hay que anunciar y que también hay que denunciar. O sea, con toda la responsabilidad que como cristiano eso representa para ti. ¿Cuál es el verbo para la próxima semana? Proclamar. Proclamar. O sea, proclamamos la palabra, proclamamos el reino, un reino de justicia, de paz, de solidaridad. O sea, proclamamos esa palabra. Porque al yo proclamar la palabra, como dijimos hace un rato por allí, necesariamente hace falta conversión. Los montes no se pueden allanar si no se convierten, y tú y yo no podemos mejorar si no nos convertimos. Hasta aquí yo termino mi predicación. Yo felicito
A ustedes que tienen 6 años que lleven la vida, haciendo vida política, social, en un desierto, no importa. Hace falta, nosotros tenemos una crisis todavía en nuestra identidad cristiana. Están algunos que me pueden ayudar, pero más comprometidos. Hace falta cristianos comprometidos con los cambios sociales de nuestro país y de nuestro mundo. O sea, hace falta cristianos metidos en la política. Y eso no es ser no cristiano. O sea, es parte del cristianismo. Hace falta cristianos que estén metidos en los sistemas educativos, coordinando. Hace falta que estén cristianos en salud, cristianos conversos. Hace falta cristianos que estén en el arte, en la cultura, en todo. Porque si no, después nos quejamos. Que el mundo se está echando a perder. Y ustedes como cristianos, ¿qué hacen? Porque usted no está metido en eso. Yo me puedo meter, yo no puedo hacer arte, ni a dibujado, ni nada de esas cosas, porque tengo mi oficio. Pero tu cristiano sí. O sea, tu cristiano sí puede cambiar este mundo. Yo te puedo ayudar, te puedo decir cosas, te puedo motivar, te puedo orientar, te puedo dar fuerza con la palabra. No me toca a mí pensar. No me toca a mí administrar como hospital ni nada de eso. Pero estamos cristianos metidos en la realidad social. Es un motivo que también vino a su cristianismo. Es junto. O sea, desde donde están, que puedan ser buenos cristianos, que puedan también ser testimonio de ese Jesucristo, sobre todo en el servicio al hermano. Vamos a colocarnos muy bien.